Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Vamos a dar inicio entonces con el tema que me han asignado. Cuando estábamos discutiendo el programa, el doctor Gutiérrez Robledo pensó que un buen arranque de estas discusiones era tener una especie de marco con respecto al tema de dependencia, que está obviamente directamente relacionado con la discusión de los sistemas de apoyo formal e informal. Así que yo preparé pues más bien una serie de ideas para compartir con ustedes que nos pueden ayudar posteriormente durante el transcurso de estos 2 días. Partiríamos del hecho de que una frase conocida que fue con el que encabezaba uno de sus artículos más importantes, Fries, que se refería a que un sistema de atención a la salud, pues una situación ideal para un sistema de atención a la salud que consistía en que una vida terminara de manera vigorosa, completa, y que terminara de manera rápida y con un declive sin dolor, ¿sí? Terminando rápidamente en la muerte, ¿no? Esa realidad sería la que finalmente todos esperaríamos encontrar, pero la verdad es que esto ocurre en una proporción baja. Hay estudios en Estados Unidos que hablan de que solamente el 25% de las personas que llegan a la edad última terminan llegando al fallecimiento después de un periodo muy, muy corto de enfermedad. La mayor parte de nosotros sufriremos periodos de fragilización y periodos de dependencia que van a variar en función de intensidad y de tiempo, pero que pueden llegar a ser bastante prolongados. Así que parte de la discusión que tendremos precisamente se refiere a estos periodos. Así que un poco para recordar, es algo que es obviamente conocido por todos, pero esta discusión de cómo llegamos al final de la vida finalmente venía dándose desde los tiempos de los 80, con las predicciones de los demógrafos que empezaron a hacer propuestas de teorías para explicar estos últimos etapas de la vida y para explicar qué le esperaba al mundo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, Kramer, que es el autor de la teoría de la expansión de la morbilidad, basaba sus posturas, basaba sus ideas en que nos mantendríamos más tiempo enfermos y frágiles debido al incremento en las tasas crudas de prevalencia de enfermedad y al incremento en la duración de la enfermedad crónica. Pero al contrario de esto, Fries proponía, y es una teoría que sigue discutiéndose, más bien una compresión de la morbilidad como posibilidad. Y él hablaba y sustentaba esta postura en el hecho de que el inicio de la enfermedad se esperaba que se retrasara y esta progresión de la enfermedad también, precisamente porque se esperaba una reducción en la incidencia de enfermedades crónicas y porque las intervenciones de prevención primaria, de prevención a nivel de atención primaria, tendrían, él esperaba eso, un efecto positivo en la reducción de la morbilidad y sus consecuencias. Y finalmente otra teoría que habla del equilibrio dinámico de Manton, en 82, que ubicaba el punto entre las dos teorías previas. Él decía, no es ni expansión de la morbilidad, ni es compresión de la morbilidad, sino es más bien algo entre más discapacidad, pero esta discapacidad menos severa. Así que, ¿cómo estamos nosotros en el caso de México? Porque finalmente el punto es que tenemos que hablar de cantidad o de calidad. Es un hecho que la esperanza de vida al nacimiento se ha incrementado para todos los países y por supuesto para México, que ha ido incrementando progresivamente con una recta un poquito estable a partir del año 2000, pero es un hecho que hemos aumentado en esperanza de vida al nacimiento y también en esperanza de vida a los 60 años. De manera constante, pues a partir fundamentalmente del año 2000 hay un cierto mantenimiento del crecimiento, pero hemos aumentado en números de años de vida. Es interesante que en el caso de la esperanza de vida a los 60 años de edad, en el caso de México, el promedio de incremento entre 55 y 2010 ha sido de 6.4 años para la esperanza en los de 60 y más. Comparado con Estados Unidos,
que reporta 5.4 años en un análisis de datos de Naciones Unidas. Por supuesto, Estados Unidos inició con una esperanza de vida a los 60 años superior en los 50 y eso puede ser la causa de la diferencia, pero es interesante ver que México tiene un año más de esperanza de vida. Pero ¿esto qué significa? Porque para muchos otros países, obvio, México ha tenido incrementos significativos en esperanza de vida, pero este incremento de vida ha sido un intercambio o ha sido equilibrado o relacionado con más pobre salud, o sea, estaríamos hablando de la expansión de la morbilidad, vivimos más pero con menos salud, o estos años adicionales que hemos ido ganando significan buena salud, es decir, estaríamos hablando de un escenario de compresión de la morbilidad. Pero también es interesante o importante para todos los que estamos aquí como investigadores y como tomadores de decisiones, etcétera, pensar si este incremento en esperanza de vida ha sido igual y ha significado lo mismo para todos los grupos sociales por género o por condición económica. Esa es otra de las cosas que nos tenemos que preguntar. Así que, bueno, otra vez esta lámina que es precisamente producto del estudio de carga de enfermedad que presentaba el doctor Lozano hace un momento y que yo tomo esos datos analizados de la página que él comentaba. Algo pues evidente y muy importante es que si comparamos el porcentaje de cambio entre 90 y 2010 de DALIs perdidos pues en hombres y mujeres mayores de 70 años, avisas en español, pues vemos que lo que él exactamente decía, pero además es un dato todavía más crucial porque estas columnas representan solamente los hombres y mujeres de 70 años y más. Y el mayor porcentaje de cambio en pérdida lo representa la enfermedad renal crónica, ¿sí? Seguido por cáncer, por demencia, por diabetes mellitus. Es decir, probablemente quiere decir esto que estamos hablando más bien de una expansión de la morbilidad porque tenemos hombres y mujeres de 70 y más que tienen una carga de enfermedad directamente relacionada con una crónica que es la enfermedad renal crónica. Y por supuesto, tal como él decía, esto está relacionado con los principales factores de riesgo para avisas en hombres y mujeres de 70 y más. Y como ustedes pueden ver, exactamente lo que él decía, y no quiero repetir, es que en primer término están muchos de los factores relacionados con estilos de vida. Índice de masa corporal, glucosa elevada, colesterol, presión alta, cuestiones de dieta, incluyendo inclusive el uso de alcohol para este grupo de edad. Así que, sumado a lo anterior, y si comentamos esta gráfica, que es un análisis que hizo Mariana López Ortega y Luis Miguel Gutiérrez de la ENSA, que es un análisis, una perspectiva diferente para analizar limitaciones en las actividades de la vida diaria, podemos decir que en México tenemos el 4% que reporta una o más limitaciones. Ese 4% representa en población a 5 millones. Y bueno, uno podría decir, pues no es muy importante, pero cuando uno analiza este 4% por grupo de edad, nos damos cuenta que prácticamente la mitad, o un poco más de la mitad, está concentrada en los grupos de 60 años y más. Así que esto es otra realidad que tenemos que enfrentar. Y yo entonces me preguntaría con esta información, y es algo que tendríamos que tener en mente al momento de discutir lo que se refiere a apoyo formal e informal, ¿qué escenario nos espera específicamente en México? Pero también puede ser aplicable este razonamiento para Estados Unidos. Un escenario de más pobre salud, es decir, imaginemos que estas tasas de obesidad siguen aumentando como han estado aumentando en los últimos años a razón de 1.5 a 2% por año. Supongamos que la prevalencia de diabetes, etcétera, va a seguir aumentando, que la razón de dependencia también, que no podemos lograr abatir la pobreza multidimensional en ancianos, que tenemos una cifra por más o menos por arriba de 1 millón y pensamos que a lo mejor suba hasta 6 millones al final de este año, que estas estrategias que ha implementado el sistema de salud fraccionadas, como comentaba el doctor Lozano, para abatir el sobrepeso y la obesidad, pues van a tener más o menos buenos resultados, pero no van a compensar el incremento en prevalencias, etcétera. Podríamos pensar entonces que el escenario para los próximos 20 o 30 años va a mantenerse sin cambio, ¿sí?
O en el terreno ideal tendríamos que pensar que vamos a tener un mejor esquema de salud. Los ancianos van a asumir su responsabilidad en el cuidado, el sistema de salud va a ser finalmente un sistema de salud universal y todos los mexicanos tendremos acceso al mismo nivel de salud, pues con una calidad en atención primaria excelente, etcétera. Entonces, estos escenarios sería bueno que los tomáramos en cuenta para las discusiones posteriores. A mí me parece que sería importante, porque dependiendo de lo que estemos pensando para el futuro, las decisiones pueden ser distintas. Así que con estas ideas que les quiero compartir, podríamos entonces aterrizar en qué entendemos por dependencia. Hasta hace muy poco, y gracias a un evento organizado por el Instituto Nacional de Geriatría, la discusión se dio específicamente en torno a la dependencia el año pasado en una sesión en la academia. Es un concepto que no teníamos muy claro en la discusión de la investigación en envejecimiento, y muchas veces lo asumimos como discapacidad, como sinónimo de discapacidad, como sinónimo de fragilidad, funcionalidad afectada, pérdida de autonomía, potencial reducido. Pero bueno, esta definición de la Comisión Europea pues precisamente lo ubica y la liga a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, y la liga estrictamente con el tema de discusión de esta reunión, que requiere cuidado o atención de otra persona o de otras personas de manera significativa para desarrollar las actividades de la vida diaria. Pero es importante también tener en cuenta cómo vemos a la dependencia en términos conceptuales y teóricos. ¿Es solamente la consecuencia de fragilidad o deterioro, de pérdida de funcionalidad física mental, o es un concepto más integral ligado estrictamente a la pérdida de autonomía individual? Esto es importante porque las decisiones están en función de cómo la comprendamos. Y yo quisiera proponer que vayamos de un concepto determinístico y unicausal que está solamente ligado al área física a un concepto contextual, multicausal, multidimensional, multifuncional. Así que Marcela Agudelo y Raúl Medina, dos investigadores del instituto, desarrollaron una propuesta conceptual que yo le modifiqué un poco, pero esencialmente es idea de ellos, en donde marcan 4 esferas de la dependencia: una esfera física dividida en funcional y mental, relacionada directamente con la enfermedad; una esfera o dimensión psicológica, en donde, bueno, desde hace muchos años, en los 70, Margaret Mead empezó a discutir esta esfera de dependencia psicológica y la relacionaba con este aprendizaje aprendido de desamparo, ¿no? Esta actitud de sufrimiento aprendida, esta dependencia aprendida, y con los mecanismos que tenemos de optimización y compensación para enfrentarnos a la adversidad, lo que podría ser la resiliencia. Hay también una dimensión económica que no solamente se refiere a la falta de ingreso económico, sino a la perspectiva de esta sociedad actual en donde lo que tiene valor es lo que produce económicamente, ¿no? Y entonces el momento en el que perdemos ese ingreso económico, entonces caemos en dependencia económica. Y por supuesto lo que se refiere a la esfera social y cultural, etiquetas, roles, etcétera. Nosotros estamos también trabajando junto con un alumno de doctorado, el maestro Kelly, que anda por ahí, en una forma de explicar la dependencia de manera multidimensional, porque una pregunta que tenemos es cómo se ligan cada dimensión una con otra y qué peso tiene tanto una sobre la otra para causar dependencia en un sujeto, porque es un hecho que alguien con una dependencia física puede caer en una dependencia psicológica si esta capacidad de adaptación no es muy fuerte, pero ¿cuál es el peso y el valor de cada una? Es algo que tenemos que terminar de investigar. Así que yo diría que cómo respondemos a esta dependencia, pues en base a qué tanto podamos responder y cómo vayan las tasas de mortalidad, cuáles sean los patrones futuros de enfermedad, cómo seguirá cambiando la estructura familiar y estos patrones culturales en donde la mujer no sea capaz ya de tomar la responsabilidad del cuidado, cómo están los recursos familiares en términos inclusive monetarios. Es muy caro pagar apoyo formal, por lo menos en México. ¿Cómo va a responder el sistema si finalmente el sistema de salud en México y en Estados Unidos va a terminar de entender que la dependencia es una situación que es una responsabilidad para el sistema?
y cómo vamos a resolver los obstáculos y los retos para el sistema económico en términos de pensiones, si no tenemos suficiente para otras situaciones. Así que si partimos del hecho de que México aporta un gasto social muy bajo, que tiene bajísimo, por abajo del 2%, y que además sigue manteniendo gastos catastróficos muy altos, la situación puede ser complicada para la discusión que vamos a tener más adelante. Y yo diría además también que este vínculo del sistema de salud y del sistema de protección social, que en algunos países está unificado y que en otros está separado, tendría que trabajar a partir de los puntos críticos, que son puntos críticos para los ancianos. Cada vez que llegamos a hacer preguntas de percepción, sus mayores preocupaciones tienen que ver con los gastos de bolsillo, con cómo van a hacer para pagar su atención médica. Cuando menos tienen es cuando más necesitan del sistema de salud. ¿Cómo van a hacer para que el sistema de salud responda de mejor forma? Otro punto crítico es que los gastos de atención de largo plazo no están cubiertos, no forman parte de ningún sistema de protección social en este país. Los ingresos inadecuados, la baja proporción de pensiones contributivas y bueno, la baja cobertura de necesidades básicas. Así que yo diría que pensemos en dos niveles. A nivel del sistema de salud, vivir con dependencia representa una modificación de los objetivos del sistema, de las prioridades y de las estrategias. Yo quisiera enfatizar, para no ocupar más tiempo, en que una parte crítica del sistema, hablando del sistema de salud, es por supuesto todo esto que está aquí, ¿no? En promover salud, provisión efectiva, prevención y promoción de la salud, atención primaria, que para mí es fundamental, pero una parte importante que tendría que trabajar el sistema de salud es lo que llamamos la geriatrización de los servicios de salud. Esta perspectiva geriátrica en los sistemas, que no representa necesariamente que haya geriatras en todos los niveles, porque eso sería imposible, pero sí este cambio de visión en la atención, por ejemplo, de la multimorbilidad que comentaba el doctor Lozano hace un momento, y en otros niveles también. Y desde el punto de vista del sistema de protección social, vivir con dependencia representa que el Estado, la sociedad piense en cómo hacemos para manejar la dependencia. Hay otros países que han tenido un enorme avance, por ejemplo España, en los seguros de dependencia, ¿sí? que no existen prácticamente en ningún país de Latinoamérica, excepto Argentina, que está haciendo algunos esfuerzos, y Costa Rica. Tenemos que buscar en modelos financieros innovadores, en esquemas de apoyo familiar, en empleo pagado para los ancianos, pero también en esquemas innovadores de pago para los cuidadores informales y, pues, por supuesto, en un sistema universal de atención que permita abatir, pues, estas grandes preocupaciones de sistemas sociales y de salud fragmentados, de inequidad generacional, de ineficientes mercados laborales y de un crecimiento económico muy bajo. Así que yo concluiría con esta lámina. Necesitamos, desde el punto de vista conceptual, interpretaciones alternativas de la dependencia, interpretaciones más integrales, que no solamente se enfoquen en lo físico o en la salud física, sino que contemplen las otras dimensiones ya discutidas. El sistema de salud debe responder a este reto de la dependencia y tener una respuesta más integral y no fragmentada, salirnos de las clínicas y de los hospitales y considerar que la respuesta del sistema debe ir muchísimo más allá. Tenemos además también que conectar los programas sociales con los programas de salud. No puede ser que estén fragmentados y que las respuestas sean inclusive, se sobreponen unas a otras y se duplican esfuerzos que terminan siendo ineficientes y además muy costosos. Sí, debe haber en el sistema de atención una integración clara de la dependencia y tenemos que discutir seriamente cómo hacemos para responder desde el punto de vista financiero. Los geriatras deben ser líderes, pero también deben ser líderes en el diseño y la implementación de nuevos modelos y de diferentes niveles de responsabilidad en el sistema de salud. Y tiene que haber diferentes perspectivas, pues, no solamente a nivel de sistema, porque no es muy claro de qué estamos hablando en términos de dependencia, niveles de dependencia
y tipos de dependencia. Necesitamos además insertar este tipo de indicadores bien construidos y poderosos para que podamos medir y entonces podamos tomar decisiones. Si no sabemos realmente de cuánto estamos hablando y de cuántas personas estamos hablando, en qué tipos de dependencia y en qué niveles, es difícil también poder llegar a decisiones exactas para lo que tenemos que enfrentar en los próximos años. Esa es la presentación que yo les traía. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Mariana. Muchas